¿Huele el váter seco? ¿Me lo voy a quedar? ¿Cómo es vaciarlo? ¿Y cada cuánto hay que hacerlo? ¿Qué es lo bueno y lo malo de este tipo de baños? Bueno, hoy os voy a contar mi experiencia tras 8 meses de uso muy intenso. Prepararos que hoy se viene un podcast algo escatológico. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Ahora mismo, mientras estoy en Medellín, en Colombia, mientras en PortCamper están haciendo muchas cositas en mi camión, como por ejemplo, que muchos me preguntáis, ¿qué están haciendo? Pues instalar un par de cajas en los bajos para guardar cosas, pero también van a instalar una cajita de madera hecha al lado de donde tengo el baño seco para guardar el material secante y poder echarlo con la pala que tengo yo al lado, porque es la zona de la chimenea y tengo una pequeña palita para recoger las cenizas y tal. Y bueno, también van a poner una cámara de seguridad, que ya la tengo desde hace tiempo, que bueno, tiene muchas pijaditas, ya he hablado de esto. Luego van a poner un soporte para el proyector, tienen que terminar el armario de la batería, solucionar el tema del urinario, que ahora también os contaré cómo queda eso con todo esto del baño seco. Pero bueno, decir que estoy grabando esto en vídeo, como un detrás de las cámaras de toda esta grabación de este podcast en Patreon. ¿Vale? Porque ya sabéis que en Patreon es donde yo comparto pues, los mejores lugares que he encontrado para dormir por toda Europa con la furgoneta. También hago encuestas, hago adelantos de los podcasts. He compartido muchos capítulos de mi siguiente libro. Hago podcasts también más personales que no comparto aquí en Viajando Simple o en Cómo Trabajar. Pero bueno, oye, tenéis enlace en viajandosimple.com, en Instagram, en todos los lados. Así que nada, ahora sí vamos a hablar del váter seco. Lo primero quiero contaros un poco cuáles creo que son yo las posibilidades, ¿vale? Yo cuando empecé a escuchar hablar de los váter secos, escuché muy bien sobre un váter que se llama Naturhead. Cuesta 1.000 euros, es un tochazo, es enorme, tiene ventilación al exterior y se instala mucho yo creo que en Estados Unidos, en Canadá, y lo tiene la gente y está encantada. Todo el mundo dice, es mucho dinero, pero de verdad es una gozada. Es un váter químico, ya digo, muy muy grande, que entra mucha caca, entra mucho pis y tal. Pero es muchísimo dinero y a mí personalmente lo veo y me parece espantoso, ¿no? No es portátil tampoco. Bueno. Luego también está la posibilidad de un potiquímico. Ya he hablado en el podcast 103, hablando con Laura. Yo lo odiaba. Lo odiaba y estoy, bueno, no 100% seguro, pero yo creo que si alguien prueba los dos, me extraña muchísimo que alguien prefiera un váter químico. Además de los olores, que ahora, por supuesto, contaré de todo esto en detalle, pero es que vaciar un váter químico, aparte de ser desagradable, no es fácil encontrar lugares para hacerlo, ¿no? Tienes que ir concretamente a sitios. Y luego, claro, pues hay países de Europa que no es tan fácil, porque no están acostumbrados a viajar así. Yo qué sé, o te vas a Marruecos, o no sé, hay ciertas zonas que se complican, ¿no? Luego otro tipo de váter que, bueno, debe ser muy guay, pero también es de precio un poco inaccesible, es el Cinderella. Muchos igual ya lo habéis escuchado. Es un váter que quema nuestros desechos y lo convierte en cenizas. No sé si conocéis a Nuria Goma. Ella es kitesurfer profesional y junto con su familia tienen un pedazo de Iveco 4x4 increíble. Los podéis encontrar como Family Van Expedition y tienen un váter de estos. La camperización se la hizo Cultura Camper, así que espero traer o bien a Nuria o a alguien de su familia o a Cultura Camper para hablar de este váter, que como digo, es caro, cuesta 4.200 euros. Más luego la instalación, que además no es... hacértela tú se complica. Entonces, bueno, pues eso. Y luego también yo pienso, joder, ¿y si falla esto? ¿Quién te lo va a arreglar? Porque es algo muy nuevo, que en pocos talleres se pone. Luego también, pues no sé cuánto consuma irá de gas, pero no sé por qué me da que al final usa, no sé. Luego está el tema del urinario, que muchos podéis pensar que yo soy el único loco que utiliza eso del urinario, ¿no? Pues no.
Dentro de poco saldrá un podcast con alguien que luego, después de grabar, me dijo, por cierto, Íñigo, no he comentado, pero tengo un urinario y la verdad es que estoy encantado. Así que nada, que no soy el único loco. Ya he dicho alguna vez también que yo esto lo copié, no fue idea mía. Y bueno, ahora mismo se rompió lo que es el embudo, que es un embudo como de silicona. Y entonces pues me lo van a sustituir en PortCamper y a ver si me lo pueden poner para que no se vuelva a romper. Estaba como muy prieto para que no hubiese fugas y ahora se ha roto y fuga. Entonces por eso no lo estoy usando. Cuando he estado utilizando el urinario, muchas personas me preguntan, vale, ¿y lo otro? Lo que nunca cacas, ¿cómo lo haces? Ya lo he explicado muchas veces. Yo normalmente, pues en sitios de naturaleza, entonces pues me pierdo un poquito por ahí. Con suerte a mí no me entra un apretón y tengo que ir corriendo, sino que me puedo dar un paseíto. Normalmente hago un agujero, lo hago y luego lo tapo. Eso es lo que hago normalmente. Si estoy en una ciudad intento buscar pues un centro comercial, cualquier sitio donde haya un váter. Y al peor de los casos pues siempre está el cubo de la basura donde puedes hacer tus cacas, cierras la bolsa y la tiras. Vale, luego están también otra posibilidad que son los baños secos caseros. No me voy a meter mucho con esto porque os dejaré el enlace en el artículo que acompaña este episodio, pero en viajandosimple.com/alternativos, ahí grabamos un podcast y compartimos la experiencia de diferentes personas, como el Son de mi Furgón, que tienen Brenda Alternative, Laura en Anonymous por el Mundo, como tienen váters alternativos que no son como el que os voy a hablar hoy, que es un váter industrial que se fabrica, que yo no me lo he hecho. Es de marca Trelino el váter, ¿vale? Y estoy encantado. También os voy a contar cosas malas, pero bueno, ya el resumen es que estoy encantado. Los tienes de la misma marca, diferentes materiales, el mismo una mezcla de PVC y madera. Hay todo de madera, creo que hay todo de PVC. Luego hay diferentes tamaños, está el S, el M y el L. Cada uno tiene diferentes depósitos para que entren más caca y más pis, lógicamente. Yo tengo el tamaño medio, el M, y luego hay con ventilador también, que luego además se cotilla un poco por la web y te lo ponen muy a huevo para cómo hay que instalarlo y tal. Es un ventilador que va hacia afuera y eso consigues pues que se seque más lo que son las cacas y haya menos posibilidades de que huela. Bueno, ahora os contaré el tema de olores. Como he dicho, llevo usando este váter 8 meses, ¿vale? De uso diario. Ahora mismo estoy en Colombia, lógicamente no lo estoy usando, pero hasta ahora he hecho 8 meses. ¿Por qué no hice el podcast antes? Que mucha gente me decía, ¿por qué no hablas del váter y tal? Pues no, pues porque he querido esperar, he querido tener mucha experiencia. Incluso he esperado a tener una diarrea. Sí, ya dije que iba a ser un poco escatológico, pero bueno, yo la verdad es que por suerte voy muy bien al baño. En 4 años con otra furgoneta, si no recuerdo mal, no tuve ni una diarrea. Pero con este, pues sí que hubo alguna vez que anduve un poco mal de las tripas. No me acuerdo por qué, porque yo creo que había un motivo, no lo sé, tengo duda. Pero bueno, a mí lo que pasa es que no me gusta cuando busco información de algo y veo que el que me está hablando de eso, de su uso con, yo qué sé, puede ser cualquier cosa. Y lo lleva usando 3 días o una semana. Entonces, no sé, yo quería hablar un poco con más criterio, ¿no? Y creo que con la chimenea pasa lo mismo, que muchos, incluso Santi en mi casa con ruedas me decía, joder, pero habla de esto y tal. Y yo, sí, hablaré, pero quiero tener más experiencia. Y además hay por ahí algunas cosas nuevas que igual me dará tiempo a contar en un podcast hablando de chimeneas. Bueno, vamos a hablaros, o os voy a hablar, sobre cómo se usa o cómo lo uso yo. ¿Vale? Porque en este podcast probablemente meta la pata con muchas cosas que luego el que habla se equivoca y yo pues siempre me equivoco en cosas, entonces ya me lavo las manos en este aspecto, que yo os voy a decir cómo lo uso yo y mi experiencia, ¿vale? Que puedo estar haciendo cosas mal, puedo estar tirando cosas a sitios donde no debo. Yo, oye, pues por mi experiencia cuento, y con la gente que ha hablado pues también la experiencia. Lo primero, cada cuánto lo vacío. Yo diría que lo que es la caca, ¿vale? Son el váter, no lo he explicado, pero bueno, se llama váter seco porque no echas de la cadena, para empezar. Y luego tiene un separador de orina y caca. La caca va a una caja y el pis a un pequeño bidón, ¿vale? Entonces, en mi caso, que es, como digo,
el tamaño M del trelino, pues yo más o menos la caca, claro, es que depende, si voy a la naturaleza, pues muchas veces también lo hago fuera, o incluso solo lo hago fuera. Entonces se puede alargar, pero yo digamos que una media de entre 5 y 7 días estando yo solo, ¿puedo vaciar la caca? Sí, más o menos 5 y 7 días. Luego, si estoy acompañado, pues cada 3, ¿sí? Y el pis, pues también lo mismo, ¿no? Muchas veces, pues cuando estoy fuera aprovecho y hago fuera, no lo hago siempre dentro. También estoy hablando ahora que no tengo el urinario, ahora que tengo solo el... Pues yo creo que cada 5 días más o menos lo puedo estar vaciando. Ya digo, haciendo algunos pises fuera, no haciendo todo el pis dentro. Y si estoy acompañado y haciendo pis todo el rato dentro, si no me equivoco, cuando estuve por Escocia lo vaciábamos cada 2 días. Cada 2 días y luego contar algunos problemas con esto. Luego el tema del material secante, ¿no? Porque lo que haces tú es en la parte de la caca dejas material secante que, bueno, os cuento, pero haces caca y luego lo tapas con más material secante. Entonces, hay muchos tipos. Hay fibra de coco, que debe ser muy buena, no he probado. Hay arena de gato, también la gente lo usa. Hay serrín, cáñamo, hay muchas cosas. Luego os contaré qué es lo que uso yo, porque he tenido problemas usando serrín. Bueno, problemas. Ahora os cuento. Ese es el material que yo utilizo para que la caca se seque y deje de oler. Y funciona. Pero bueno, después de hacer pis, lo que sí que hago es echar agua con vinagre, ¿vale? Tengo una pequeña botellita. Entonces lo que hago es echar pues, bastante agua y un poquito de vinagre, y después de cada uso pues echo un poco de eso. Y bueno, eso consigues 2 cosas: que no huela, ¿vale? Que el pis no se seque ahí en lo que es el embudo, y luego además pues que también vayas mezclando en el depósito con agua, ¿no? Que no sea solo orina, que bueno, para vaciarlo pues sobre todo en la naturaleza creo que es mejor. Ahora os contaré un poco cómo lo vacío. Luego el tema del papel higiénico, hay mucha gente que lo tira ahí en la parte de las cacas. Yo prefiero no hacerlo por 2 motivos. Uno, porque se va a llenar antes, y segundo, porque pienso que puede hacer como aire, ¿no? Si yo voy echando papeles, el papel, claro, normalmente haces una pelotita de papel después de usarlo y hace como aire y no sé, yo pienso que es mejor que se tape del todo. Vale, luego el váter también yo de vez en cuando lo uso como asiento. Si viene alguien y vamos a comer, por ejemplo, pues es muy cómodo, lo muevo ahí. Yo antes probé a tenerlo en el en la ducha, pero luego me di cuenta que era un poco rollo el sacar, meterlo, que se moja, porque al final tú te duchas y el suelo está mojado, luego lo metes, no sé, y prefiero tenerlo fuera. También, como es algo bastante estético, pues a mí no me importa que esté fuera. Que luego os hablaré un poco si me lo voy a quedar o no, y os contaré también un poco de esto. Luego, ¿dónde se vacía? ¿Vale? Lo típico. Vale, las cacas de cuando somos niños, que van en pañales, ¿a dónde van? A la basura, ¿no? ¿Y cuánto cagamos de niños? ¿Y cuántos niños hay en el mundo? ¿Cuánto se caga? Mucho. Pues entonces es lo que hago yo, tirarlo, como van los pañales, a la caca, ¿vale? O sea, a la basura. Las cacas de perro lo mismo, ¿dónde van? A la basura. Pues es lo que hago yo. Hay algunas personas que he escuchado que lo que hacen es no usan bolsas de plástico y luego pues lo vacían ahí en la naturaleza y tal. Yo de momento no lo he hecho. Igual lo pruebo alguna vez, pero no lo veo. Luego también tendrás que limpiar el cubo de caca, no sé. Y luego yo, no sé si sabéis, tengo un pequeño cubo de basura que uso las bolsas estas compostables del súper para verdura y tal. Yo no compro bolsas de plástico, o sea, bolsas de basura, más que para el tema del váter. Entonces, cuando vacío la basura, o más bien cuando vacío el váter, muchas veces aprovecho para echar la basura ahí y echas todo. Bueno, pues mucha gente puede decir, no, estás gastando muchas bolsas de basura. Bueno, pues creo que la media del uso de plástico que hago yo es bastante menor de la media. Luego el tema del pis, yo normalmente lo echo en la naturaleza, ¿vale? Lo he hecho un poco repartido. Al final creo que es como
todos los mamíferos hacen sus necesidades, ¿no? Un poco pues por ahí en la naturaleza. Y eso también creo que es bueno, pues que vaya con agua, que no esté 100% concentrado, porque sí, el nitrógeno creo que tiene el pis es muy bueno, pero en altas dosis pues no puede ser tan bueno. Entonces por eso creo que es bueno repartirlo. Luego también alguna vez lo he hecho en algún váter de una gasolinera o sí, en algún váter de algún sitio que he visto por ahí, ¿no? Pero bueno, es como lo hago yo. Me encantaría también escuchar vuestra opinión. ¿Qué es lo que pensáis? Que por cierto, en mi libro yo hablé de, oye, haz pis en la naturaleza, siéntete orgulloso, estarás beneficiando el medio ambiente, ¿no? Y es muy gracioso porque mucha gente me ha mandado fotos de esa parte, se ha reído de esa parte. Bueno, pues es como me salió en su día, hace ya bastante tiempo. Que por cierto, mi libro ya ha desaparecido del top 10 de libros de viajes en Amazon. Así que ya sabéis que si lo compráis o lo valoráis, me ayuda un montón porque volverá a estar en ese ranking. Me dais la vida. Pero bueno, yo creo que este váter es mucho más respetuoso con el medio ambiente que el poti químico, ¿no? Que es el que la mayoría de la gente utiliza. Muchos dirán, yo no uso químicos, yo utilizo una bolsa. Mira, pero esa bolsa ¿cada cuánto la tiras? Pues a mí me dura más gracias a esto, ¿no? A que se está separando. Bueno, no sé. Es como lo veo yo. Tema dolor. Esto es lo que más le preocupa a la gente, que lo entiendo, porque también es un tema delicado. Pero la verdad, o sea, el resumen ahora os voy a contar, pero el resumen es que si lo haces bien, no huele. Os cuento, yo al principio, mira, cuando me fui a Escocia, que estuve compartiendo el viaje con una amiga, utilicé Serrín, ¿vale? Serrín, y luego pues ella, el pis, muchas veces le iba donde la caca también. Entonces eso pues no es bueno. Ahora os voy a leer directamente una cosa que me dijo Trelino, porque yo los escribí y les dije, no, estoy encantado con el váter, porque es verdad, estaba encantado, pero sí que huele con el tiempo, entonces no sé si lo estoy haciendo bien y tal. Y me dijo, bueno, sí que estoy compartiendo ahora el viaje y tal, y sí que un poco de pis pues va a parar a las cacas. Y estoy utilizando Serrín. Y me responden, Íñigo tal, no, lo que sea. Y me ponen, normalmente no debería surgir ningún tipo de dolor desagradable. Esto puede ocurrir si la separación no ha funcionado correctamente. O a veces también puede verse al tipo o la cantidad del material secante. Si utilizas Serrín es más probable que se produzcan olores. El lecho de animales pequeños suele funcionar bastante bien. Bueno, esto yo creo que no sé si era una traducción porque no lo he dicho, pero es una empresa alemana, ¿vale? Entonces me da recomendaciones. Puedes utilizar ladrillos de coco deshidratado, creo que se llama, mantillo de corteza o carbón activado. Y ahora os explicaré un poco lo que uso. Entonces, lo que me di cuenta es que efectivamente no estábamos haciendo bien la separación, ¿no? Y luego estábamos utilizando Serrín, que según ellos pues no era lo mejor. Entonces, os cuento mi opinión. ¿Qué es lo que ha pasado después? Cuando he empezado a utilizar, bueno, el material que ellos tienen, que es una mezcla de carbón, lo llaman carbón fino, que creo que es un 70%, tiene harina de roca de basalto, zeolita, lo estoy leyendo, polvo de cerámica EM, microorganismos eficaces y una pizca de aire fresco. Esto es lo que ellos venden como material compostable. Y me decían eso, que hay que usar bastante. Y entonces yo hice un cambio radical, empecé a usar lo que me daban ellos y luego mucha cantidad, ¿vale? Lo primero, no empezar haciendo las cacas en el plástico directamente en la bolsa, sino hacer una camita de eso. Haces las cacas, echas bastante. Haces cacas, echas bastante. Cero olores, de verdad. Ha sido increíble el salto. El contenedor de la caca, donde van las cacas, no huele. O sea, es que ahora me pongo a pensar, es que juraría que no huele. Lo que huele es el resto. Huele más el pis, huele al final, pues un váter también si no lo limpias. Además que yo, ya contaré un poco, pero yo no estoy acostumbrado a limpiar un váter. Entonces, pues hay que limpiarlo. Pero repito, las cacas no huelen. O por lo menos esa ha sido mi experiencia haciendo las cosas bien. Cuando las hacía mal, sí que olía un poco, olía raro, no olía caca,
pero no olía bien, la verdad. Y haciendo las cosas bien, de verdad, y eso sin un ventilador, ¿vale? Como digo, el mío es un váter que es como un cajón, es portátil, tal. Pues sí, es muy importante utilizar el suficiente material secante para que quede bien cubierto. Y luego, pues que si algo entra al contenedor equivocado, ¿vale? Pues definitivamente pues lo ideal es usar más material secante. Las chicas, pues al principio creo que le tienen que coger un poco el truquillo a cómo hacer pis en el váter. Creo que hay que echarse un poquito más para adelante, no sé. Pero vamos, que todas aprenden. Así que no hay problema. Vale, hay cosas que no me gustan del váter. Como veis, estoy muy contento, pero hay cosas que no me gustan. Algo que no me gusta, por ejemplo, es no poder ver cuánto pis hay sin tener que quitar la tapa y el separador, ¿no? Alguna vez se nos ha desbordado, sobre todo cuando viajo a compañías, como que se me olvida, y luego también porque se hace el doble de pis, y de repente quito, y claro, bueno, si buscáis en la web vais a ver cómo es, pero si se desborda, pues no va al suelo del camión, se queda dentro del váter, pero hay que limpiarlo, es un coñazo. Que también es buena excusa, porque lo limpias a fondo el váter, ¿no? Pero no me gusta. Ya me han chivado que están trabajando en cómo resolver este problema. Luego lo que decía, pues las chicas también, pues al principio es muy común que hagan caca donde el pis. Entonces eso, pues necesitas un pequeño entrenamiento. Luego otra cosa que no me gusta, repito, yo no tenía un váter en mi vida. Bueno, tuve durante 2 meses el poti químico y era un trasto. Pero esto, pues también es un trasto. Para mí, claro, si yo tengo el urinario que no ocupa espacio y hago cacas en la naturaleza, ¿para qué quiero ese pedazo de armatroste, no? Porque además yo hago cacas muy rápido, yo tengo ganas, me siento, descargo los archivos y ya está. O sea, puedo tardar 1 minuto. Entonces, claro, pues para mí, que me siento tan poco, sobre todo antes cuando tenía el urinario en marcha, pues lo veía como un trasto y entonces tenía como muchas dudas y decía, joder, sí, está muy bien, es muy cómodo y tal, pero me compensa algo que me ocupa tanto, y además que yo el camión no lo diseñé pensando en tener esto. Pero bueno, y luego limpiarlo, no me gusta limpiarlo. O a nadie le gusta limpiar un váter, me imagino, o a casi nadie, pues no me gusta. Y yo no estoy acostumbrado ni a tener algo que ocupe tanto, ni a tener que limpiar un váter. Pues no me gusta, es un coñazo. Lo limpio y sí. Y cuando huele es porque no llevo sin limpiarlo unos cuantos días. Pero no me gusta, estoy acostumbrado, pues eso, por suerte, a cagar en váteres de otras personas que lo tienen que limpiar otras personas. Puede sonar egoísta, pero bueno, normalmente pues si gasolineras o cosas donde me he dejado dinero también. Y el pis antes lo hacía en una botella que tampoco tenía que limpiar. Bueno, sin más. Vale, la pregunta, ¿me lo voy a quedar? ¿Me lo voy a quedar? Sí, me lo voy a quedar. Prácticamente seguro. Todavía tengo... me lo quedo un poco a regañadientes, ¿eh? No os voy a mentir. Pero para una persona normal que se sienta en el váter, que le gusta estar su tiempo, para alguien que le entran ganas de ir al váter y necesita hacer sus necesidades rápido, hay que tener un váter. Claro que sí, por supuesto que sí. Yo soy un tío raro, lo reconozco. Y por eso, hasta ahora, he estado 4 años viviendo en una furgoneta sin un váter. Sí. Ahora, de hecho, lo veis atrás y la verdad es que es un poco locura. Sobre todo para cuando viene gente conmigo, ¿vale? Y es uno de los motivos también por los que me quedo. Porque la gente no es tan rara como yo. La gente quiere tener un váter. Y a mí me sabe mal viajar con alguien, sobre todo cuando no estamos en la naturaleza, y decirle, búscate la vida. Pues no me gusta, ¿no? Me gusta ser buen anfitrión y el váter, pues creo que es un punto a favor. También fue uno de los motivos por los que compré en su día un poti químico para grabar el documental Alma Nómada con Laura y que Laura no tuviese problemas, porque una de las pegas que me puso fue el váter. Entonces se lo puse muy fácil, que luego pues salió un podcast estupendo de aquí, de mi experiencia, o de nuestra experiencia. Vale, y ahora ya para terminar, os quiero contar, precio, que esto también es un tema muy controvertido, y dónde se puede encontrar este tipo de váter, ¿no?
Lo primero que me da mucha rabia es que me da la sensación que los camperizadores no lo recomiendan. Tú vas a un taller, le hablas de, oye, estoy pensando por un váter químico. Es como que, para mí, están chapados un poco a la antigua. Saben cómo funciona un váter químico, lo han utilizado, bueno, y se han quedado con eso. Saben que es muy fácil ponérselo al cliente y tal. No, porque ya sabéis que yo tengo mucho contacto con los talleres gracias a Camperizando, que es la plataforma donde os ayudo a encontrar un taller de camperización. Que siempre, por cierto, el enlace está en la descripción, camperizando.es. Pero bueno, me da esa sensación de que no es tan... No sé. Entonces, invitar a todo el mundo que, o ya sea porque nos habéis contactado por Camperizando para dar con un taller de camperización o porque habéis ido al que tenéis más cerca, que le digáis, que le habléis del váter químico, que le digáis que has escuchado a gente, si queréis puedes dar mi nombre, que está muy contento con ese váter. Así que se lo empiecen a plantear. Yo también voy a intentar hacer lo mío. Pero bueno. Vale, el precio. Este es un tema, es heavy, que lo entiendo, también. Ya he hablado de esos dos váteres, uno de 4.200 euros y otro de 1.000 euros. Este es un chollo. Estos parten desde los 300 euros. El tamaño pequeño, creo. Es un chollo, 300 euros. Pero claro, luego piensas, joder, 300 euros por una caja cuadrada con un separador de orina es muy caro. Bueno, pues efectivamente no es barato para lo que es. Pero ya empieza a haber más marcas. Bueno, hay un poco... Antes solo estaba este de 1.000 euros, ¿no? Ahora ya empieza a tener competencia. Lo bueno de los de Trelino, bueno, están muy bien. O sea, la verdad es que están muy, muy chulos. Como he dicho, son muy bonitos. La tapa se pega con unos imanes que no se notan. Bueno, la verdad es que están muy, muy chulos. Bueno, es tan bonito que alguien me escribía por Instagram: tu váter es demasiado bonito para usarlo de baño. Pues me gusta ese comentario. Y aquí quiero hablarte un poco también del diseño de las cosas en general, porque yo me doy cuenta que cuando, sobre todo con la otra furgoneta, me decía, no, has puesto esto para el postureo, para Instagram, para que haga bonito. Y yo, no te equivoques, cuando hice la furgoneta, yo no tenía Instagram, para empezar, en la anterior, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que me da mucha rabia cuando la gente dice estas cosas, porque en realidad, en tu casa, tú que tienes cosas para las fotos, o sea, para las fotos o para cuando vengan tus amigos a verlas, no. Tienes cosas bonitas porque a ti te gusta, porque te gusta que sea como un hogar, te gusta que sea, pues por eso la gente pone plantas, por eso. Sí, pues yo igual, yo pongo cosas que me parecen bonitas porque es mi casa. No voy a poner uno feo, porque he visto por ahí otros que pues no me gustan, ¿sabes? Y en cambio, el que yo tengo particularmente, el que yo elegí, me encanta. O sea, me parece súper estético. Me gustaba incluso más alguno que era todo de madera, pero ya vi que pesaba un poco más. Entonces, como pensaba que lo iba a quitar y poner, pues por eso pensaba que iba a ir a la ducha, ¿no? Entonces, por eso pensé, bueno, mejor que es mezcla madera, mezcla plástico, porque es un poco más ligero para moverlo. Ahora me arrepiento, creo que hubiese cogido el de madera. No sé, tengo dudas. Pero bueno, que tenéis de todo. Y luego también deciros que sí, que estos baños secos son más caros que un poti. Un poti te vale 60 euros, pero es horrible. Es un infierno. Para mí sí lo es, de verdad. Y luego que además necesitas comprar los químicos, que no son baratos. O sea, que a la larga, un váter seco creo que te puede ser más barato. Hombre, si lo utilizas un fin de semana al año, pues igual no. Pero sí, no sé. Es mi opinión. Todo esto ha sido un podcast, ya digo, totalmente sincero, lo que yo opino y tal. Espero que lo hayáis sentido así. Y nada, bueno, ya sabéis, os dejaré un enlace al baño que tengo yo o a Trelino y que además que si compráis un váter con el código Viajando Simple, os van a regalar los mejores calcetines que he tenido nunca. Son unos calcetines de mierda. Sí, unos calcetines como con emojis de cacas. Me encanta. Un juego de bolsas compostables y la tierra que se usa, ya he dicho que es como coco, si no me equivoco. Bueno, es una mezcla ahí de un montón de cosas. Entonces eso, si lo compráis, pues comprarlo con el código Viajando Simple. Si tenéis más dudas, ponerme por ahí. Que ya sabéis que el código Viajando Simple lo podéis usar para comprar fundas Glassy, lo podéis usar para homologar vuestra camperización,
lo que sea, que siempre tenéis ahí descuentillos, o unos calcetines de mierda y unas bolsas compostables. No, pues sí, ahora sí, dicho esto, espero que os haya parecido interesante. Parece que me quedo con el váter seco. Probarlo a todo el mundo y por favor, decidme si preferís un váter químico que un váter seco. Aunque me lo digáis, yo creo que no os voy a creer, o es que no lo habéis usado bien o algo. Nada, nos vemos en un próximo podcast de Viajando Siempre. Os mando un abrazo aquí desde Medellín, Colombia. Chao, chao.